Contraportada. Son las 7 de la noche con 24 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto saludar, Carlos. ¿Viene la sucesión o la ratificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El doctor Raúl Plasencia quiere reelegirse, pero también le pueden decir no gracias y poner a alguien más en su lugar. Sí, es cierto, bueno, el 15 de noviembre termina ya esa encomienda y desde luego que en los próximos días el Senado de la República va a decidir si ratifica a Raúl Palencia o si nombra a un nuevo presidente, Plasencia. Lo que resuelve el Senado va a ser muy importante, Carlos, para saber si el organismo continúa con una trayectoria, en mi opinión, mediocre o si endereza el rumbo. Y para presentar un dictamen, la comisión correspondiente va a tener que evaluar, por una parte, la situación de los derechos humanos en México y, desde luego, muy concretamente, la gestión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Plasencia en este periodo de 2009 a 2014. Pero me gustaría comentar algo antes de tocar estrictamente el tema de la Comisión de los Derechos Humanos, y es que lamentablemente en los últimos años, sobre todo digamos a finales del periodo de preeminencia priista que antecedió a la alternancia, empezó a surgir tanto de voces internas en el país como de presiones en el exterior la necesidad de ir avanzando en la creación de instituciones, de órganos autónomos que atendieran cuestiones en las cuales había un enorme atraso en México. Y desde luego que uno de estos casos fue el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero creo yo que desgraciadamente con el paso del tiempo, algunos de estos órganos autónomos y ciudadanizados se convirtieron en un botín, o casi en un botín, para pequeñas cofradías. No sabría decir cuándo, pero creo que en principio nacieron con un pecado original, y ese fue, pienso, la creencia del legislador de que muy generosas retribuciones, por ejemplo en el caso del IFE, equiparables a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y una serie de condiciones de privilegio, garantizaban la pureza, es decir, que los ciudadanos empoderados tendrían un monto de ingresos y prestaciones que los privaría de tentaciones malsanas. Y entonces lo que hemos visto es que muy lamentablemente en algunos casos estas instituciones se han convertido en aparatos enormes, costosos y yo diría también poco eficientes. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está solicitando para este año un incremento del 3.5% de sus recursos, lo cual la llevaría a alcanzar un total de presupuesto de 1.465 millones de pesos. Pero yo creo que esto no es lo más grave, que estamos ante la institución de derechos humanos más costosa, al menos en el hemisferio americano, sino lo más grave es que a pesar de tener tantos recursos, tanto personal, no parece tener la capacidad para plantarse críticamente frente al poder. Por el contrario, coquetea con los poderosos y quizá esta es una de las razones que explican su pachorra y sus enormes deficiencias. Y uno de estos casos del gusto por cortejar y por dejarse cortejar por los hombres del poder tiene que ver con lo que ocurrió recientemente en el caso de Puebla. Después de estas denuncias por la muerte de este pequeño en ese enfrentamiento entre la policía de Puebla y pobladores, lo que ocurre es que Plasencia acude a Puebla a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Puebla, y durante esa ceremonia a la cual acude el gobernador Moreno Valle, le anuncia que va a recibir otros dos reconocimientos, el Clavix Palafoxiano y la cédula real del ayuntamiento de la ciudad. Yo creo que, por fortuna, digamos, estos halagos generaron una presión en los medios de comunicación sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la llevó a emitir una recomendación no indulgente en el caso de este hecho. Pero lo cierto es que la trayectoria de Plasencia ha sido, pues, digamos, timorata, y otra característica que me parece que es delicada es la lentitud con la cual procesa
los temas que le importan a la ciudadanía en materia de derechos humanos. Así que yo diría que desgraciadamente no tiene ni la fuerza ni la credibilidad que se requieren para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que al frente de la comisión hace falta una persona con una trayectoria que acredite su lucha en defensa de los derechos humanos, pero también con una valentía que le permita denunciar a quienes desde el Estado transgreden los derechos humanos y desde luego una capacidad de conducción para manejar este, digamos, pesado y complejo aparato en el que se ha convertido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así que bueno, pues, sí, así es que en los próximos días vamos a conocer el dictamen de la comisión correspondiente de Derechos Humanos del Senado, y ojalá que ese dictamen esté acompañado de una serie de parámetros de tal manera que se sustente, que se justifique en un sentido o en el otro. Y ese dictamen pues será llevado ante el Pleno, y en ese momento sabremos si existen las condiciones para sacudir esta institución que a lo largo de los últimos años parece no tener ya hoy las atribuciones, las capacidades sancionatorias que debe de haber en una organización como esta, y sobre todo en un país en donde siguen estando presentes enormes casos de violación a los derechos humanos. Gracias por su comentario, maestro. Un abrazo, buenas noches. Son las 7:30, como si usted vio 7:30.